San Isidro Club, así que Seba, lo que quieras decir, bienvenido, gracias por tu tiempo y todo tuyo. Gracias, bueno, gracias Juan, bueno, muchas gracias por la invitación. Muy agradecido y felicitarlos por la iniciativa, que me parece que es algo muy importante. Media hora tenés, ¿no, Juan? Sí. Bueno, si les parece. A ver. ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, yo siempre digo que ha cambiado absolutamente todo, ustedes lo saben, cambió el mundo, cambió el rugby, cambió la metodología de enseñanza, los sistemas de entrenamiento, ha cambiado absolutamente todo. Dicen que lo único permanente es el cambio. El rugby, por supuesto, no está ajeno a eso. Por eso me gustaría dar algún pantallazo respecto de los cambios que ha generado el juego. Allá por 1871, cuando se fue el primer partido internacional de Inglaterra y de Escocia, había 20 jugadores de Gallagher. Y recién en 1883 el referee pasó a tener un silbato, porque antes solamente tenía una libreta de anotaciones y un pañuelo que agitaba cada infracción. Ha cambiado absolutamente todo y el rugby, me refiero al juego desde adentro, por supuesto, que también tiene una transformación que es enorme. El aspecto físico, ustedes saben que ha tenido un crecimiento meteórico. Mi padre, cuando fue entrenador de los Pumas, me acuerdo que me dio una revistita que hablaba de los pesos de los jugadores. Yo desde chico siempre fui muy curioso y recuerdo que en esa libretita el pack de power de Gales del año 1979 tenía 90,5 kilos de promedio. Y hoy, 35 años después, el pack de Gales del año 2013 tiene 116 kilos de promedio. Es decir, interrumpo un segundo. Sí, vamos. Dale. Es decir, que en 25 años los jugadores han crecido 35 kilos. Una estadística muy cercana, el Mundial de Japón 2019 da como promedio 103 kilos por cada jugador. Es decir, el aspecto físico yo creo que ha crecido de manera exponencial. El aspecto táctico creo que es un aspecto que ha crecido muchísimo y ustedes lo saben. El crecimiento de las destrezas múltiples, que da como consecuencia jugadores polivalentes, que significa todas las destrezas para todos los jugadores. Eso genera ciclos de posesión mucho más extensos y en definitiva el éxito de la continuidad. Pasamos de un rugby estático que iba de una formación fija a otra formación fija. Si ustedes recuerdan aquellos partidos de los Pumas de la década del 70 y del 80, creo que no estaban en condiciones de hacer más de 3 o 4 racks. Bueno, ese rugby estático pasa a ser un rugby dinámico, donde el equipo va de una formación espontánea a otra formación espontánea. Fíjense las estadísticas. Antes había mucho más scrums y mucho más lines y después fue decreciendo a contramano de las formaciones espontáneas. Y fíjense, por ejemplo, un dato de actualidad, lo podría medir al final de los Crusaders y Chiefs con solamente 5 scouts. ¿Eso significa que no tenga importancia? Absolutamente no, pero el escenario ha cambiado absolutamente. Y fíjense los racks y rolls que se han cuadruplicado prácticamente en 2 o 3 décadas. Es decir, un escenario absolutamente diferente. Y como consecuencia del desarrollo de las destrezas para todos los jugadores, hay una continuidad del juego que es muchísimo mayor y un tiempo neto de juego que ha crecido sin pausa. Fíjense, en el Mundial 91 había tan solo 24 minutos de tiempo real y en el Mundial 2011 pasó a haber 35, es decir, 11 minutos más de juego. Y hoy hay partidos que tienen más de 40 minutos de tiempo real. Ha cambiado el escenario de manera absoluta. Como consecuencia de eso, yo siempre digo que la cancha hoy es mucho más chica y el partido dura mucho más, ¿sí? 10-15 minutos más que hace unas décadas atrás. Pero por supuesto también hay aspectos deficitarios, que yo creo que son el aspecto mental y el aspecto táctico. Y fíjense, en primer lugar, abordar un contrasentido que yo creo que está presente siempre. Muchos consideran que el aspecto mental es no solamente importante, sino determinante, y como contrapartida muy pocos lo practican. Y ahí hago honor a un libro que escribió Miguel Hernández, que se llama Rugby para pensar que él abordó todo el aspecto mental, que es no solamente importante, sino determinante para el rendimiento deportivo. Si nosotros consideramos que el aspecto físico es importante y tenemos especialistas en la materia, mi pregunta es por qué no tenemos, en algunos casos, o en muchos casos, incluso en la alta competencia, por qué no tenemos especialistas en el aspecto mental para abordar un aspecto tan
importante del juego. A ver. Y por otra parte, el efecto cascada que genera el aspecto mental. El aspecto mental genera un déficit en el aspecto físico, en el aspecto técnico y en el aspecto táctico. Puede haber un equipo que esté bien físicamente, pero faltando 10 minutos se cae. Puede haber un equipo que tiene buena destreza, pero continuamente se le cae la pelota. Puede haber un equipo que es inteligente, comprende el juego, pero vemos que no toma buenas decisiones. Creemos que hay una maraña de dificultades, y en realidad lo único que tiene deficitario es el aspecto mental. Si nosotros solucionamos el aspecto mental, posiblemente todo lo demás esté solucionado. Básicamente el aspecto mental, más allá de que obviamente es un rubro que yo he analizado y he estudiado mucho, creo que hay 3 facetas o 3 patas del aspecto mental: el desarrollo de las habilidades mentales, el dominio de la presión y por supuesto tomar cada acto como un desafío y no como una amenaza. Las habilidades mentales es determinante para tener fortaleza mental. Y brevemente las analizamos. La autoconfianza, que es la seguridad o convicción de poder alcanzar o conseguir aquello que nosotros nos proponemos. Y la fortaleza mental y las habilidades mentales son como las habilidades físicas, requieren mucho tiempo de práctica y además practicarlas de manera correcta. A veces creemos que la confianza y todas las habilidades mentales las conseguimos de manera mágica y fácil. Y yo creo que es a través de un proceso haciéndolas correctamente. ¿Cómo hacemos? Porque todos queremos jugadores que tengan confianza y la pregunta es cómo hacemos para nosotros poder lograrlo. No hay recetas mágicas. Dicen los psicólogos deportivos, los buenos entrenamientos generan confianza, la buena preparación física, los refuerzos positivos, que son los elogios de personas influyentes, y por supuesto los tics o las cablas nos dan confianza, y el logro o el cumplimiento de metas. Por eso yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos con las metas que nosotros nos proponemos. Y ustedes lo ven a diario en algún club. Alguien se presenta y se fija un objetivo del cual no tiene el control, fracasa en ese objetivo y la confianza se da a pique. Nosotros nos presentamos o nos planteamos un objetivo del cual no tenemos el control, como es un objetivo de resultado. Los primeros 5 partidos nosotros nos planteamos salir campeón, perdimos esos 5 partidos, la confianza se da a pique, no podemos controlar lo controlable. Entonces el desafío es primero fijarnos objetivos del cual nosotros podamos tener el control. Los objetivos de rendimiento nosotros tenemos más el control. Los objetivos de largo y corto plazo. Corto plazo nos da confianza y el objetivo de largo plazo nos genera un norte para poder dirigirnos. Y por supuesto metas que sean difíciles. Las fáciles nos aburguesamos, las difíciles nos frustramos de antemano. Metas que sean desafiantes para que nosotros podamos dar lo mejor y lo que tenemos a nuestro alcance. Cuidadosos tenemos que ser con el cumplimiento de las normas. Número 2, la motivación o la automotivación. ¿No vieron a veces que dice que el entrenador motiva a sus jugadores? ¿Escucharon eso? Básicamente, y para hablar correctamente, los psicólogos deportivos dicen que el entrenador no motiva a los jugadores, porque la motivación es siempre automotivación y la motivación es energía. En todo caso, el entrenador ayuda a sus jugadores a motivarse. ¿Cómo hacer? Bueno, como la motivación depende de muchos factores, por supuesto que no hay una regla general. Tenemos que conocer a nuestros jugadores, conocer los objetivos que tienen sus jugadores y por supuesto el cumplimiento de metas también forma parte de generar automotivación. 2 clases de motivación, la intrínseca, que es la que surge del propio sujeto, y la extrínseca es la que surge de factores externos, fama, privilegios, etc. Dicen que los grandes deportistas, está claro, se nutren de la motivación intrínseca que forma parte del desafío deportivo, de la superación personal, bueno, para seguir jugando en un escenario que ustedes saben, los grandes deportistas tienen dinero, tienen fama y ellos a través de esa motivación intrínseca de superarse cada día están en condiciones de seguir motivados y de seguir subiendo la vara. Número 3, el autocontrol.
que yo creo que es determinante y es una enorme falencia, no solamente en el rugby, sino también, ustedes lo ven, en otros deportes. Mi padre, entrenador de los Pumas allá por el año 77, dice que jugador sorprendido es un jugador en problemas. Bueno, el desafío es generar herramientas para tratar de lograr autocontrol. ¿Cómo hacemos? Bueno, a través de la visualización nosotros tenemos una herramienta muy importante. Si nosotros, como entrenadores, les podemos dar el contexto que se van a encontrar, por ejemplo, los jugadores, en alguna instancia, yo creo que estamos reduciendo esa capacidad para verse sorprendidos, ¿sí? Si nuestros jugadores se ven sorprendidos, estamos en problemas. Nosotros nos vamos a jugar a algún club. Sabemos que el referee es medio localista, sabemos que a la tribuna pueden llegar a gritar y nosotros les contamos las instancias que se van a encontrar, bueno, estamos reduciendo esa capacidad para que se vean sorprendidos. El autocontrol es una habilidad mental determinante. Y la autodisciplina, también muy importante, que es hacer lo que uno tiene que hacer, incluso cuando no quiere hacerlo. Es dar el 100%. Y a mí me gusta aquello de que la motivación te impulsa a empezar, pero la disciplina, es decir, el hábito te impulsa a continuar. El jugador puede estar motivado y al principio va al gimnasio y demás, pero cuando tiene disciplina, es decir, cuando se inculca el hábito, bueno, está en condiciones de mantener ese acto. A través de un análisis o un estudio de la NASA, se comprobó que para que el hábito se pueda instaurar, tiene que pasar más de 30 días. Si es continuo, si no es interrumpido, podemos generar ese hábito. Y cuando generamos ese hábito ya estamos ganando la batalla. Aquello de que no siempre vamos a estar motivados, bueno, es determinante porque si nosotros logramos esa disciplina, nosotros logramos ese hábito, estamos en condiciones de ejercer esa habilidad mental que es tan importante. Y la diferencia, yo creo que esto es muy importante, entre la disciplina interpuesta y la autodisciplina. La autodisciplina implica la convicción de que yo cumplo algo porque estoy convencido. Y si nosotros lo llevamos al entrenamiento deportivo, creo que es determinante. Si nosotros consideramos que el entrenamiento es importante para que nosotros podamos disfrutar el juego y ocasionalmente ganar, vamos a estar desde un lugar y vamos a tener lo que se llama una postura o una respuesta maximalista. Si contrariamente a eso yo voy a entrenamiento y cumplo con las normas, con las reglas, porque si no, no voy a jugar, entonces doy una respuesta que se llama minimalista. Es decir, cumplo no por estar convencido, sino porque me lo imponen desde afuera. Bueno, dos diferencias que creo que son muy importantes para ver el grado de disciplina que nosotros tenemos. Número 2, la presión, que por supuesto que forma parte del deporte, pero también forma parte de la vida misma. Y no podemos medir a los jugadores a través de un aparato que mida la presión, porque esto es absolutamente subjetivo. Un jugador tal vez pateando una patada al touch tiene una presión enorme, y un jugador pateando una patada decisiva tal vez no tiene tanta presión. Es decir, presión hay en el deporte y en la vida, y el desafío, más allá de que no podemos eliminar la presión, tenemos que tratar de dominarla, tenemos que tratar de controlarla, como hacen los grandes deportistas. Manu Ginóbili en partidos de playoff, bueno, genera el escenario para que esa presión lo haga estar mucho más motivado y mucho más concentrado, y como consecuencia de eso eleve el rendimiento deportivo. Y acá también está la presión externa, que nos la puede dar el entrenador, los padres, los compañeros, y la presión que nosotros nos generamos internamente. Y como decía recién, no la podemos cuantificar, depende del sujeto involucrado. Y número 3, para hablar sobre el aspecto mental, yo creo que cada acto de la vida cotidiana, no solamente del deporte, sino también de la vida, nosotros la podemos ver de dos maneras diametralmente opuestas. Si nosotros consideramos que es una oportunidad, nos vamos a energizar positivamente y vamos a poder dar ese 100%. Si lejos de eso consideramos que es una amenaza, bueno, nosotros nos vamos a ver paralizados. Por eso, la importancia de empaparse de emociones positivas y de enfocarse siempre en aquello que nosotros queremos lograr y no en aquello que nosotros queremos evitar.
Esas frases de que hoy no podemos perder, por ejemplo, hace que nosotros nos enfoquemos a aquello que no queremos lograr. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos de dar siempre el mensaje en positivo. ¿Qué es lo que nosotros queremos lograr? Y no aquello que nosotros queremos evitar. Y la última parte, el aspecto táctico, que yo creo, al menos en mi opinión, que es el gran aspecto deficitario del juego. Cuando yo empecé a entrenar, me di cuenta que los jugadores que llegaban estaban bien físicamente, que tenían buenas destrezas en líneas generales y físicamente estaban muy bien. Pero cuando hablamos del aspecto táctico, yo creo que ahí estaba la gran diferencia, porque jugaban siempre igual. No importaba si iban ganando, si iban perdiendo, si estaba lloviendo, si no estaba lloviendo, si la defensa estaba abierta, si estaba agrupada, siempre jugaban de la misma manera. Y para hacer un preámbulo, si la técnica es el cómo, la táctica es el qué hago y cuándo hago, ¿sí? ¿Y qué es la estrategia? Es el por qué, es la justificación de la táctica. Y yo creo que quien entienda el juego estará en condiciones de dar siempre ese 100%. Y para eso, Rod McQueen, un ex entrenador de los Warriors, decía, siempre debemos preguntarnos por qué. Esto es establecer el motivo, la razón, la justificación de aquello que nosotros enseñamos. Quien entienda el juego estará en condiciones de elevar su rendimiento a su máximo exponente. Y está claro que nosotros no vamos a poder dar todas las respuestas de antemano, porque serían absolutamente inabarcables. Hay un código que se llamó Código de Napoleón, que se confeccionó en el siglo XIX, pero nunca se puso a la práctica. Ese código establecía que ante una determinada conducta había una determinada pena, pero no se pudo llevar a la práctica porque las situaciones eran tan grandes, eran inabarcables, que directamente no se pudo llevar a la práctica. Yo creo que en el rugby pasa exactamente lo mismo. Son tantas las situaciones que se presentan durante el partido que nosotros no podemos dar las soluciones de antemano. Lo que sí podemos hacer es invitarlos a pensar y que ellos mismos saquen las soluciones de antemano. Por eso, esa linda reflexión de Pierre Villepré, un gran entrenador francés, que dice que los jugadores deben pensar por sí mismos. Si nosotros como entrenadores moldeamos jugadores que sean dependientes de las enseñanzas y de las directivas del entrenador, no los estamos invitando a pensar. Si cuando el jugador, antes de pedir palos, mira al entrenador y espera la veña de él, indudablemente no está pensando. Es un tema súper interesante. Cuando yo estuve hace 4 o 5 años en una jornada que se llama Camino a Ser Puma, había unos 150 jugadores, entre ellos unos 30, 40 aperturas. Y cuando yo le pregunté, ¿ustedes aperturas hacen la salida hacia la derecha o hacia la izquierda? Algunos me dijeron, no sé, y otros me decían, lo hago a la derecha. Y como dice Rod McQueen, estableciendo la justificación o el por qué, yo le pregunté y él me lo dice el entrenador. Y yo le digo, yo los invito a pensar, porque todo tiene que tener una justificación, porque reducimos nuestra capacidad para equivocarnos. A ver, vos la pateás, tu mejor cacheteador está hacia la derecha o hacia la izquierda. Él me dice, es zurdo. Entonces, si vos la pateás a la derecha, indudablemente ahí tenemos un problema. Entonces, cada cosa tiene que tener una justificación, y ahí reducimos nuestra capacidad para equivocarnos. Y más allá, hoy les decía, no podemos dar toda la solución de antemano. Yo creo que hay ciertas cuestiones que nosotros tenemos que atender en la toma de decisiones. A ver si ustedes están de acuerdo. En primer lugar, el conocimiento, que básicamente es la humildad, es el conocimiento. En segundo lugar, una cosa tan básica como la ubicación de la defensa, y en tercer lugar, la velocidad de la salida de la pelota. Si les parece, lo analizamos rápidamente. El conocimiento, que justamente es la humildad, es decir, conocernos tal cual somos, sin vendas que nos impidan ver lo malo y sin una lupa que exalte demasiado lo bueno. Primero me tengo que conocer a mí mismo para tomar buenas decisiones. Si yo quiero confrontar con uno y en realidad soy más débil o menos fuerte de lo que soy, indudablemente voy a fracasar. Conocimiento de uno mismo. En segundo lugar, conocimiento del rival. Si podemos conocer las aptitudes, destrezas, falencias que tiene el rival. Los centros taclean, el fullback no tiene buen catching, el fullback no tiene un kick fuerte, y si no tiene un kick fuerte, en vez de dejar la pelota
pegada al touch, porque el touch sería un aliado, la dejamos abajo de los palos, sin que entre el gol. Es decir, tenemos que conocer al rival. Y en tercer lugar, conocer todo aquello que nos rodea. Y eso también es importante. No es lo mismo el ingol de La Plata, que tiene 20 metros, que otro ingol que es, por ejemplo, la mitad. No es lo mismo jugar con granizo, con lluvia, con viento, que jugar en otras condiciones. No es lo mismo viento a favor que viento en contra. Bueno, son todas cuestiones que nosotros tenemos que atender para tratar de tomar buenas decisiones. La ubicación de la defensa parece básico, pero nosotros tenemos que jugar de acuerdo a lo que tenemos por delante. Y hay una regla básica, que si la defensa está agrupada, nosotros podemos utilizar todo el ancho de la cancha para que aparezcan los espacios. Si la defensa está desplegada, podemos atacar por el eje profunda. E incluso si la defensa está plana, nosotros podemos atacar y jugar con el pie. Pero como dice Tim Brinkley, el desafío siempre es encontrar y buscar espacio. En el rugby el espacio es espacio si nosotros llegamos antes del rival. Bueno, el rugby, que es un deporte sin espacios, nuestro desafío siempre es la búsqueda de espacios. Y la velocidad de la salida de pelota como número 3. Hay un principio general, básico, que la defensa siempre se reposiciona de adentro hacia afuera. Es decir, primero se ocupan los espacios pegados a las formaciones y si sobran defensores, se ocupan afuera. Es decir, que una ola de ataques veloces, en definitiva, el agujero debería estar por el canal 3. ¿Qué pasa si no hay esa velocidad de salida de la pelota? Bueno, ese principio, por supuesto, puede cambiar, ¿sí? Reglas que son básicas, pero que nos invitan a poder pensar. Yo creo y estoy convencido que el mayor desafío que tenemos nosotros en el juego de ataque es la capacidad de crear espacio. No lo digo yo, lo decía Catamarca Campo hace, ¿cuánto, Miguel? Hace 50 años, 60 años. Entonces, fíjense que cambia absolutamente todo, pero las verdades del juego siguen absolutamente vigentes. Y la pregunta que tenemos que hacernos es cómo hacemos para generar espacio, ¿no? Ese cuadro general de cada vez hay menos espacio y menos tiempo para jugar. Y lo decíamos, las defensas son más organizadas y sus miembros son más fuertes y más resistentes al cansancio. De manera que encontrar esos espacios es muy engorroso. Sí, vale. Perdón, a ver si creo que me está dando ahí un coso. Ahí estamos. La pregunta es ¿cómo tenemos que hacer para crear espacio? Bueno, yo al menos he pensado 3. Agrupar a los defensores, mover a los defensores y además ganar tiempo. Si ganamos tiempo vamos a ganar espacio. ¿Cómo hacemos para agrupar a los defensores? Bueno, mover a los defensores. Las carreras evasivas me parecen determinantes. Si nosotros moldeamos jugadores que son fuertes, pero el rival es tan fuerte como nosotros, bueno, posiblemente nos anule. Si nosotros somos rápidos, pero el rival es tan rápido como nosotros, ahí nos van a anular. Pero si nosotros podemos desarrollar jugadores con buenas técnicas de evasión, con buen desvío, con buen cambio de paso, con buen handoff, con buena amague, yo creo que tenemos ahí un valor agregado muy importante. Y fíjense el rugby de hoy, donde hay muchos jugadores de una fortaleza física de un tamaño enorme, pero sin embargo estos jugadores chiquitos tienen esa capacidad para crear espacio. Mateo Carreras, Chenlin Colt, Shane Williams, Diego Albanese en su momento, Cordero, son jugadores que desarrollan una técnica de evasión muy importante. Determinante para prevalecer en un rugby sin espacios. Por supuesto, estirar todo el ancho de la cancha. La cancha es chica, nosotros tenemos que abrir a los defensores y una manera de abrir a los defensores es nosotros también tratar de abrirnos. Utilizar todo el ancho de la cancha. Número 2, agrupar a los defensores. ¿Cómo hacemos para agruparlos? A través del scrum, a través del maul, a través del line out. En una oportunidad cuando yo veía que, por ejemplo, un equipo tenía la pelota, se hacía de la pelota, tenía la posesión y cantaba scrum, ¿ustedes vieron? Y uno decía, pero ¿cómo? ¿Cómo vamos nosotros a pedir un scrum? Estamos poniendo en juego la pelota, que es lo más sagrado, cuando sin embargo nosotros ya la teníamos. Y la reflexión es que si nosotros no agrupamos a los defensores, el espacio es básicamente inexistente. A ver si ustedes están de acuerdo. ¿Cuánto tiene una cancha? 65 a 70 metros, ¿correcto? Hay 4,33 metros entre cada defensor, muy poco.
A través del scrum nosotros podemos duplicar el espacio disponible. Bueno, escenario extraordinario para poder atacar. Número 2, ganando tiempo. ¿Cómo hacemos para ganar tiempo? Ejecutando la destreza de manera perfecta. ¿Sí? Los All Blacks siempre dicen manos arriba. Para todo manos arriba porque estamos ganando tiempo. Y si ganamos tiempo, ganamos espacio. Cuando vemos nosotros, por ejemplo, un try de primera fase de los All Blacks, que parece todo muy fácil, es una sumatoria de pequeñas destrezas hechas de manera perfecta. Velocidad en la salida de la pelota, velocidad del pase, pero también velocidad de transferencia de ese pase, velocidad de pensamiento, velocidad de piernas, tries, sumatoria de pequeñas destrezas hechas de manera perfecta. Número 2, jugando de pie, porque ahí tenemos el control. Y número 3, evitando o tratando de evitar la interrupción de la continuidad. Con el salvado de que nosotros tenemos que tener un equilibrio, porque si por evitar esa continuidad, esa interrupción de la continuidad que deviene Rax y Mols, nosotros ponemos en juego lo más importante que es la posesión, tenemos que tener cuidado. Como decía Mario Ledesma, primero tenemos que dominar el contacto y después poder jugar adentro de la defensa, hacer un offload, pero primero dominar el contacto. Entonces, tener un equilibrio, pero saber que si nosotros logramos evitar la interrupción de la continuidad, bueno, la capacidad de éxito del ataque va a ser mucho más importante. Y en suma, en una oportunidad hablando con mi padre, y hablando sobre las transformaciones del juego, que son enormes, él me decía, el rugby es el juego de la suma. No hay que cambiar cosas, transformarlas, sino que todas aquellas pilares de rugby, de ese rugby estático en la década del 70 y del 80, tienen que estar vigentes. No hay ningún equipo que pueda tener éxito si no tiene buenas formaciones fijas, scrum, line out, una buena defensa. Fíjense, los Springboks, 3 veces campeones del mundo, jugaron 3 finales y no hay nadie que le haya metido un solo try. Fíjense Japón 2019, que los Springboks ganaron a partir de una gran defensa y unas buenas formaciones fijas. Eso tiene que estar presente, pero creo que ya no alcanza. Es decir, las fortalezas de rugby estático de tiempo atrás tenemos que agregarle los requerimientos de rugby de hoy. Por eso el desafío es mayor. Jugar un rugby de pases, hay 250, 300 pases por partido y no puede haber ningún jugador hoy que no esté en condiciones de pasar bien la pelota, porque pasamos mal la pelota, perdemos tiempo y si perdemos tiempo no podemos ganar espacio. Entonces, básicamente, si nosotros logramos que esas fortalezas de rugby de antaño que son necesarias, les agregamos estos requerimientos, utilizar todo el ancho de la cancha, tener las destrezas, etcétera, bueno, yo creo que ahí tenemos una linda fórmula para poder conseguir el desafío de rugby de hoy, que es crear espacio y tratar de ir hacia adelante. Muchas gracias.